Este es el episodio 380 de nuestro podcast The Journey, una conversación en liderazgo, cultura y creatividad. Mi nombre es Vidal y agradezco la oportunidad que me conceden de poder entablar un diálogo en uno de los temas que creemos que es trascendental y extremadamente importante. Parte de la importancia es porque es uno de los más probablemente confusos o mal interpretados en nuestra cultura. Y estoy hablando en el concepto de poder crecer en similitud a Cristo, el concepto de poder entablar una relación con Cristo de tal manera que entendamos que uno de los distintivos de aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo es que perdemos el derecho de la razón por qué entregamos nuestra vida a Cristo. En otras palabras, trágicamente muchos de nosotros pensamos que el ser un seguidor de Jesús es simplemente el evadir ciertas cosas y que simplemente tratemos lo mejor y que a lo mejor cambiemos nuestra actitud acerca de ciertos pensamientos o acerca de ciertas experiencias que tuvimos en el pasado. Ese no es el evangelio. El propósito de la salvación, de acuerdo a la palabra de Dios, es precisamente el crecer en similitud a Cristo. Este crecimiento en similitud a Cristo tiene que ver precisamente con esa interacción, con esa experiencia de unirnos a alguien, de unirnos a algo, en lo cual desde el principio de la Biblia Dios ha sido el tipo de persona que ha invitado al hombre a ser parte de sus propósitos, de sus designios, e inclusive parte de lo que Dios invita al hombre, que trágicamente lo rechaza el hombre, es precisamente tener dominio sobre la tierra, el poder sojuzgar la tierra. Lo vemos en el libro de Génesis. Eventualmente el hombre, sabemos la historia, decidimos hacer nuestra propia decisión en lugar de ser administradores de la multigracia de Dios que Él nos ha dado, que nos dio desde el principio. Tomamos la decisión de simplemente rebelarnos y tratar de actuar como si fuéramos dueños de la historia, dueños de nuestras vidas, y eso nunca termina bien. Por lo tanto, este proceso en el cual empezamos a caminar con Cristo es algo en el cual esa invitación es que Cristo es el tipo de persona que Él va a valorar nuestro peregrinar sin aprobar lo que hemos hecho, porque hay muchas cosas que hemos hecho que no son dignas de ser valoradas o aprobadas, pero a la misma vez, una de las cosas, una vez más hablando de ese concepto de predestinación, es que Él ha determinado el propósito de nuestra vida. Y el propósito es crecer en similitud a Cristo. El propósito es avanzar simplemente de tal manera que ustedes ven en la pantalla y las hojas que se les han dado o este tipo de ejercicio que estamos hablando se le titula Aprendiendo nuestra fe en Dios. Porque precisamente ese proceso en el cual estamos aprendiendo. La palabra aprender de antemano implica que no nacemos aprendiendo esto, que probablemente la característica de nosotros como cristianos es que reconocemos nuestra ignorancia. De que Dios no es Dios no es el tipo de persona que simplemente va a mejorar nuestra condición. Es el tipo de persona que va a exponer nuestra condición, transformar nuestra condición y eventualmente llevarnos a este crecimiento. Por lo tanto, este aprender nuestra fe en Dios habla de un peregrinar. Este peregrinar lo vemos ilustrado probablemente en una de las mejores maneras en Deuteronomio capítulo 6. Versículo 6 en adelante. Y probablemente los versículos anteriores también, habla acerca de Moisés, hablando a una generación nueva, a una generación que probablemente creció o se desarrolló en el desierto. Estoy hablando de la generación que son los hijos de los que salieron de Egipto, cuando salieron de esa esclavitud, de ese éxodo, empieza ese éxodo y van hacia la tierra prometida. En esa experiencia en la cual Moisés tiene que retomar la conversación de la importancia de cómo la fe fue traspasada, fue llevada de una generación a otra, es donde encontramos esos pasajes que hemos aprendido y que hemos hablado anteriormente, donde Moisés le dice al pueblo de Israel, en nombre de Dios, de que conforme entran a esta tierra, conforme poseen la tierra, conforme entran a una cultura extremadamente politeísta, una cultura que es literalmente opuesta a la cual Moisés ha estado cultivando y formando a través de la experiencia de peregrinar en el desierto, es que este distintivo de que hay un solo Dios, de que ustedes son los hijos del Dios verdadero y que es un solo Dios, a diferencia del politeísmo que hubo en Egipto cuando estuvieron esclavos por 400 años, a diferencia del politeísmo que van a encontrar al poseer la tierra prometida, Moisés le dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Entonces, este proceso en el cual Moisés le habla a esta generación joven, la manera en que Moisés le habló a los padres de esa generación que trágicamente mueren en el desierto, es simplemente ver la manera en que Dios empieza a mover, a interconectar con las generaciones. Y lo interesante es que cada generación, hasta cierta manera, tiene sus distintivos en cómo aprenden su fe. Para nosotros este proceso habla de pasos, habla de aprender, habla de un conocimiento, habla de esta experiencia donde Dios en ese corazón misionero se encarna.
Ese Dios, el cual eventualmente, a través de Jesucristo, habita y mora entre nosotros. Entonces, una vez más, para nosotros este proceso de aprender, de caminar, de llevar ese conocimiento a avanzar en medio de nosotros, está basado precisamente bueno, la verdad es que queremos usar la experiencia de la resurrección como el ejemplo para ejemplificar esto. Si es que esa palabra resurrección no está en sus hojas, si gustan escribirla ahí en sus hojas, pero es precisamente el evento que es trascendental, el evento del cual nuestra fe está anclada. Esta es la piedra angular en la cual basamos la razón por qué creemos o que nos da la habilidad de creer, es esta cuestión de la resurrección. Así es que el ejercicio que tienen en sus manos, o a lo mejor tienen acceso a él electrónicamente, no sé cuál sea el caso, pero tiene que ver con estos pasos en los cuales, otra vez en la hoja que tienen enfrente de ustedes, van a ver que estos 6 pasos están desarrollando o están presentando cómo es que la gente aprende y en algunos casos trágicamente rechaza el concepto, la doctrina, la experiencia de la resurrección. ¿Cómo es que Cristo resucita de entre los muertos? Bueno, algunas cosas que están ahí en sus hojas es que iniciamos no necesariamente con la fe de las personas o con la falta de fe de las personas, con la habilidad de creer o la habilidad de rechazar este principio de la resurrección, pero es ver la explicación. El número 1 en sus hojas es la explicación que tiene que ver con las evidencias. Tiene que ver con aquello que es factible, tiene que ver con aquello que es inmovible y que no podemos negar. Ahora, es obvio que la mejor manera de interpretar la Biblia es la Biblia. Entonces, parte de ello es que las evidencias que encontramos, y están en sus hojas, estos versículos, está nada más la cita, no los versículos, pero los versículos los pueden ver en la pantalla y tienen oportunidad, obviamente queremos que los busquen en sus Biblias, es Marcos capítulo 15, versículo 24, donde la Biblia dice esto: y lo crucificaron, aquí está la evidencia interna de esta experiencia, fue crucificado, en el cual repartieron su ropa y echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Parte de estos versículos o estos pasajes en el Nuevo Testamento hacen referencia a profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento. Una de las maneras de corroborar ciertos eventos, profecía en este caso en la Biblia, pero específicamente en la vida de Jesús, es que Cristo es el cumplimiento de la profecía, Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es literalmente lo que eventualmente se lleva a cabo, que fue anunciado, que fue profetizado, que fue históricamente puesto en medio de generaciones, que eventualmente se cumple en Cristo. Este es uno de ellos, la cuestión de la repartición o el echar suertes sobre las cosas que le pertenecían o de la ropa que Cristo estaba llevando o que poseía en este tiempo. Marcos 15, 24. Esto es algo que es factible. Otra de las evidencias tendría que ver, obviamente, con un pasaje conocido que se lee mucho precisamente en la Semana Mayor, en la Semana Santa, que habla acerca de la experiencia de las mujeres que tuvieron en la resurrección de Jesús. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron y huyendo del sepulcro, salieron huyendo, y la razón que huyeron es que no dijeron nada a nadie, y la razón es que tenían miedo. Una vez más, salen temblorosas, salen desconcertadas, hay un concepto, hay una experiencia donde no pueden creer, donde tienen esta cuestión de emociones encontradas y eventualmente donde no pueden hacer la conexión entre el intelecto y el dolor o el luto que están sintiendo y eventualmente el temor. El punto de este versículo que nos habla acerca de lo que es factible con respecto a la resurrección y que 2000 años después la seguimos proclamando y la creemos, es porque si alguien hubiera tratado de lanzar o de promover algún mensaje, especialmente trascendental como la resurrección, las evidencias de que Cristo, aunque todos atestiguaron que fue crucificado, aunque leímos hace un momento que hay pasajes donde hablan acerca de cómo van a echar suerte sobre su ropa, para poder atestiguar este evento, una de las cosas que nadie hubiera hecho es usar personas de poca o de no influencia en este tiempo, y esas eran las mujeres. Esa es una cultura en la cual la mujer no tenía ni voz ni voto, como decimos hoy en día. Esta es una experiencia en la cual el hecho de que Dios usa, el hecho de que Dios determina tal vez en sus designios, en la manera en que Él está estableciendo la trayectoria de esta resurrección de Jesús, es que Él va a usar herramientas, va a usar vehículos, va a usar instrumentos que típicamente no hubiéramos hecho. Eso da parte de la evidencia de que definitivamente la resurrección es verídica. Un versículo más es el de Mateo 28, versículo 11, que otra vez nos lleva a pensar en esta experiencia de la resurrección. La Biblia dice: mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad
e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Esta experiencia o esta información que están dando dice: después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. Estamos hablando acerca de que aquí hay soborno, aquí hay obviamente el abuso de poder y continúa la opresión sobre aquellos que no tenían influencia. Y dice: y les encargaron diciendo lo siguiente, que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, hablando de los soldados, que mientras ellos dormían, dice, se robaron el cuerpo de Jesús. Y es así que el gobernador llega a enterarse de esto. Nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Esta es la experiencia en la cual estos soldados tienen que tomar ese dinero, dice el versículo 15, e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. ¿Qué es el punto aquí? De que trágicamente esa es una de las cosas que hoy en día la cultura judía usa para continuar el negar la resurrección de Jesús. El punto de esto es que simplemente analicemos, estemos de acuerdo antes de hablar de lo que implica, de la fe, de la transformación de una persona cuando reconoce la resurrección de Jesús. El punto es de lo que es factible. La segunda cosa que queremos ver, ya que hemos establecido lo que no podemos negar, lo que sabemos que es una realidad en todo esto, tenemos que hablar acerca de su interpretación. En otras palabras, ¿qué es el significado de esto? ¿Qué es lo que implica este tipo de experiencias? Aquí es donde empezamos ese diálogo. Aquí es donde empezamos a valorar las opiniones de los demás después de que estamos de acuerdo en lo que es inmovible y lo que es factible. Esta interpretación nos da la oportunidad de entablar una conversación en la cual, si ustedes observan, vamos a iniciar con Mateo 28, versículos 16 al 17, habla acerca de los discípulos que fueron a Galilea. Observen, ellos fueron a la montaña que Jesús les había indicado, y al estar ahí, cuando le vieron a Jesús resucitado, le adoraron, pero algunos trágicamente van a dudar de él. ¿Qué es el punto aquí? Estamos viendo que dentro del grupo de personas que eran seguidores de Jesús, porque estamos hablando acerca de los discípulos, estamos hablando acerca de que estas fueron personas que caminaron con Jesús aparentemente, personas que eventualmente creyeron en Jesús, personas que aprendieron de Jesús, personas que atestiguaron los milagros de Jesús. Cuando se llega el momento de experimentar a Cristo resucitado, esta es la experiencia en la cual, de acuerdo al versículo 17, unos van a adorar y otros van a dudar. Definitivamente esta es la historia de muchos de nosotros, que aún dentro de nuestra misma iglesia, de nuestra misma familia, aún dentro de nosotros, hay días en los cuales, pensando en la persona de Jesús, pensando en diferentes experiencias de la vida, a veces adoramos, pero a veces dudamos. Sí, lo interesante de la palabra de Dios, y esto es lo que crea este concepto de discipulado o este concepto de caminar en similitud a Cristo, de que el deseo de caminar en similitud a Cristo no está basado simplemente en el hecho de que necesitamos o deseamos avanzar. Está basado en algo que es inmovible, algo que es factible, algo que es verdad, algo que no puede ser simplemente negociado, o en un momento dado puede ser transferido, o en un momento dado cada quien puede tener su propia versión de las cosas, que hablamos del relativismo. No puede estar basado en ello. El crecimiento o el propósito de la salvación del hombre, el propósito de la vida del hombre, tiene que estar basado en algo que es inmovible. Hemos usado la cuestión de la explicación, la cuestión de lo factible, como la ilustración de ello en los versículos previos. Ahora estamos hablando de que cuando tienes algo que es inmovible, te da la libertad no simplemente de creerlo porque es verdad, pero ver la aplicación de ello, que parte de la aplicación es la libertad que tenemos de expresar el significado de ello. En otras palabras, ese significado, no estamos diciendo que esa es la meta, no estamos diciendo que mi interpretación de las cosas es lo más importante. Simplemente estoy diciendo que cuando lo inmovible, la palabra de Dios, la esencia de lo que es factible, es la base de nuestra vida, tenemos la oportunidad de expresar cosas que en un momento dado no es que sea lo más importante, pero en un momento dado nos da la oportunidad de poder llevar esa verdad, encarnarla, presentarla, tal vez en una manera comunicarla a otras personas. Si no estamos dispuestos a escuchar de aquellos que adoraron o aquellos que dudaron, si no estamos dispuestos a llevar este evangelio a otras familias y que nos permita ver la reacción, porque observen inclusive a Jesús, su interpretación, la manera en que Jesús interpreta la resurrección, de acuerdo a Lucas 24, es que uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú? Este es el encuentro de Jesús con aquellos que iban en el camino a Emaús, y en ese encuentro
nos damos cuenta que uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: "Tú eres el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente". Estaban hablando acerca de Jesús y no sabían que este es el mismo Jesús del cual están hablando. Y dice: "¿Qué es lo que ha pasado?". Jesús les pregunta y ellos empiezan a narrar los hechos. Los hechos son de que Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes, observen esto, observen la narrativa, observen cómo estamos hablando de lo factible. Esos sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Entonces, están hablando, están dando testimonio de algo de lo cual ellos se detuvieron en lo que contemplaron, que es la crucifixión, la muerte y crucifixión. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él, el crucificado, el asesinado, quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, dice, pero no hallaron su cuerpo. Cuando ellas volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles y les dijeron que Él está vivo. Entonces, observen la tensión que están narrando estos hombres, en los cuales, una vez más, basado en un suceso que aún ellos están dudando, te da la habilidad de entablar un diálogo. Y esto es extremadamente importante porque muchos que hemos encontrado la verdad en Cristo, en un momento dado hemos detenido el diálogo. Y estoy convencido que hoy en día, en casa, en iglesia, en la sociedad, la gente está teniendo diálogos con o sin nosotros. El problema no es el diálogo, el problema es cuál es el objeto de este diálogo. Estamos descubriendo a través de estos hombres, de estos testigos que son oculares, que caminaron con Jesús, que tienen ese margen de poder dialogar. No que el diálogo sea lo más importante, pero es el objeto del diálogo, que para nosotros es la resurrección. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dice. Necios son ustedes, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Este es Jesús hablando, recordándoles lo que ellos de antemano sabían, pero se les había olvidado. Entonces, aquí es lo interesante, comenzando por Moisés y por todos los profetas, versículo 27, les explicó, ¿quién explicó? Jesús, lo que se refería a él, a Cristo, con referencia a la Biblia. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos. Y es ahí donde literalmente les dice: paz a ustedes. Esta es la referencia de cómo Jesús interpreta la resurrección. De tal manera que aterrorizados, dice, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustaron? ¿Por qué se asustan tanto? Jesús les pregunta. ¿Por qué les vienen dudas? Observen que otra vez la reacción, dudas. Algunos están tratando de procesar este evento. Todo esto dice Jesús: miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Es aquí donde dice él: dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les pregunta: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos, y luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto, dice él, esto es lo que está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ustedes son testigos, dice, de todas estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes, hablando del Espíritu Santo, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Todo esto que estamos describiendo es simplemente la manera en que tanto discípulos como el pueblo, como mujeres, aún aquellos que estaban temerosos, interpretan la resurrección de Jesús. Todo lo que quiero que nos llevemos en esta hora es simplemente recordar que cuando nuestra vida, cuando nuestra teología, cuando nuestra doctrina, cuando nuestras decisiones están basados en lo inmovible, lo hermoso de ello no es que perdemos la habilidad de decidir. Lo hermoso de ello es que cuando tomamos decisiones, cuando somos encarados con la duda, con situaciones en las cuales tal vez son más
sobreacogedores, nos sobretoman y aun cuando nuestra fe está puesta en Dios, aun cuando nuestra convicción está puesta en Dios, ese tipo de convicciones da esa habilidad, da ese margen a ese diálogo. ¿Por qué? Voy a decir una vez más, porque lo importante no es el diálogo que tenemos, lo importante no es simplemente la interpretación de lo que creemos, lo importante es entender que al final de la jornada se trata acerca del objeto de esa interpretación.